Como les mencionaba, estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Actualmente estamos ubicados en el capítulo número 13 y nos corresponde en esta mañana ver los versículos 7 al 8. Entonces quisiera invitarlos al Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor en este día y rogar que nos dé sabiduría para entender su palabra. Acompáñame, por favor. Padre Santo, te rogamos en este día que venimos a estudiar tu palabra, que tú nos des sabiduría, que tú nos lleves a entender y a comprender lo que ella nos comunica. Sé tú enseñándonos en este día, por favor, Señor nuestro, y sé tú ministrando nuestros corazones, sé tú transformando nuestras vidas, sé tú abriendo nuestro entendimiento a tu palabra, y sé tú también alertándonos a lo que nos comunicas a través de ella. Por favor, Señor nuestro, tú nos enseñas a interpretar este mundo, tú nos enseñas los acontecimientos y los eventos que están ocurriendo en este mundo. No son producto de la casualidad o del accidente, son producto de tu sabio y santo y majestuoso poder. Ayúdanos, por favor, a entender este pasaje, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Ya estamos en el capítulo 13, versículos 7 y 8. Y estábamos mencionando desde el inicio de este capítulo que toda esta sección se concentra en una profecía apocalíptica. Es una profecía apocalíptica que el Señor da a sus discípulos. Estamos en los días finales del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, después de las confrontaciones que ha tenido con los líderes religiosos de Israel en el templo. Ellos se retiran del templo y cuando el Señor predice la destrucción del templo es un asunto que impacta mucho en la mente de los discípulos, a tal manera que ellos contemplan que las palabras que está refiriendo el Señor se refieren específicamente al final de una era. La destrucción del templo, ya hemos mencionado que en la mente de los discípulos se traducía como el final de una era. Era una profecía apocalíptica. Se estaba dando término al antiguo modelo de adoración a Dios y se estaba abriendo un nuevo modelo de adoración a Dios que no era nuevo en sí mismo, sino que era siempre dentro de la mente del Señor el propósito principal que nos viene revelando desde el Antiguo Testamento. Entonces la predicción del templo, como hemos dicho, se desarrolla toda esta sección del capítulo 13 como una profecía apocalíptica. Podemos encontrar esta profecía relacionada no solamente con profecías del Antiguo Testamento, sino también con el libro de Apocalipsis. Entonces, notemos que los discípulos se alertan, quedan impactados por el anuncio que el Señor hace sobre la destrucción del templo. Y cuando ellos escuchan estas palabras, vemos que el mensaje del Señor queda rondando, merodeando en las mentes de ellos. Y cuando por fin llegan al monte de los olivos, se sientan y 4 de los discípulos toman aparte al Señor y le dicen: Señor, por favor explícanos más de esto. ¿Qué es lo que quisiste decir? ¿Acaso entendimos bien qué significa la destrucción del templo? ¿Qué señales va a haber y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y entonces en el versículo 5 y 6, dentro de las señales, vimos que la primera señal que nos menciona el Señor, aquí lo estamos viendo de manera cronológica en el pasaje, ¿verdad? La primera señal de forma cronológica que anuncia el Señor a sus discípulos en los versículos 5 y 6
es la aparición de falsos maestros. La aparición de falsos maestros. Eso es lo que vemos en los versículos 5 y 6. El Señor alerta a sus discípulos de que tengan cuidado y que nadie los engañe. Que tengan cuidado porque se aparecerán engañadores, se aparecerán falsos maestros. Entonces, esa es la primera señal que vemos en este capítulo número 13. Vemos que aparece un ministerio que busca burlar a la iglesia, extraviándola en el error, llevándola de la verdad al error. Dentro de las cartas en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cómo esto se va desarrollando, cómo los judaizantes se meten a la iglesia, y lo vemos por ejemplo en el libro de Gálatas, que sus mentiras impactaron, causaron tal daño dentro de la iglesia que el mismo apóstol Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿cómo vas a abandonar el evangelio de Dios para volverse a las obras, para volverse a los antiguos ritos? Si estamos en Cristo, Cristo ya nos ha liberado, ya nos ha ofrecido una perfecta redención para darnos salvación a nosotros. Vamos a ver en Corintios, vamos a ver en las distintas cartas cómo se meten falsos maestros dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto lo menciona el Señor como una señal que habrá antes del fin, la aparición de falsos maestros que buscarán extraviar a la iglesia llevándola al error. Eso también pasa en nuestros días. Eso sigue pasando en nuestros días, porque estamos en los tiempos finales. Y todo esto pasará hasta la venida del Señor. Y entonces el Señor nos llamaba en el versículo 5 y 6 a estar despiertos y discernir para no caer en las trampas del diablo y de sus ministros. Pero entonces vemos que posterior a estos versículos, ahora el Señor pasa y da nuevamente otra señal, que es la que vamos a ver en los versículos 7 y 8. Entonces, roguemos al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra y qué es lo que nos comunica en estos dos versículos. Vamos a poner como título de esta enseñanza, vamos a abordar un solo punto, que es el principio de dolores. Tomamos este título de la parte final del versículo 8, que el Señor denomina todas estas situaciones que van a acontecer como principios de dolores. Principios de dolores. Principios de dolores se refiere a los dolores, hace una analogía, es una especie de metáfora donde se refiere a los dolores del parto. Los dolores del parto aún no son el fin. Son dolores, pero aún no es el fin. Entonces, la sección general la podemos definir como las señales antes del fin, y estamos viendo puntos específicos en los versículos de acuerdo a cómo se nos presentan esas señales. Y la señal que vamos a ver, como les digo, está ubicada en los versículos 7 y 8 y le vamos a titular los dolores o los principios de dolores. Ahora, estos eventos que vamos a ver en estos, o que vemos en estos versículos, debemos de meditar que abarcan desde la muerte de Cristo, su ascensión y la segunda venida para traer el juicio de Dios. Los eventos que se nos mencionan en estos versículos, primeramente debemos de ver que se comienzan a desarrollar tras la muerte de Cristo, su ascensión y la segunda venida. Entonces debemos de contemplar que nos encontramos dentro de los principios de dolores aún. En este pasaje, este versículo nos da la segunda indicación. Y quiero que leamos juntos para que veamos qué es lo que nos menciona que va a acontecer. Dice el versículo 7: Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún
no es el fin. El versículo 8 nos menciona hambrunas, terremotos y disturbios. Entonces, vemos que la segunda señal o la segunda indicación, el segundo signo que se va a manifestar y que es una de las señales antes del fin, son una serie de eventos catastróficos que llegan a impactar o involucrar en alguna medida al mundo entero. La gravedad de estos eventos es tan impactante, tan magna, que las personas comienzan a considerar que estas amenazas traerán el fin por sí mismas. Esta es la segunda señal antes del fin. Una serie de eventos catastróficos que traen gran desastre, que impactan en alguna medida al mundo entero a tal punto que las personas comienzan a pensar que esos eventos traerán el fin por sí mismos. Ahora, debemos entender que esto, dentro del contexto de la carta y dentro del contexto en que se desarrolla la carta, inicialmente lo podemos ver en la destrucción del templo. Les tracé esta línea aquí, que trata de explicar lo que vamos a ver en el pasaje. Vemos primero el contexto. Dentro del contexto en que se desarrolla la carta, entre el año 60 y 70, y dentro del contexto en que el Señor dice estas profecías, cuando el Señor está con sus discípulos y refiere esta profecía, se desarrolla hacia un evento futuro. El evento futuro tiene su cumplimiento en el contexto en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? ¿Se acuerdan que Cristo en este pasaje, en este capítulo, predice la destrucción del templo? Pues efectivamente, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruye el templo de Israel. Pero no solamente destruye el templo, sino causa una desgracia tan impactante, tan impresionante dentro del pueblo de Israel, que se nos relata que la persecución y la crueldad bajo Nerón era tan horrenda que algunos creyentes llegaron a considerar todos estos eventos que pasaron ahí como un paso final antes de la venida del Señor. Algunas de las personas que vivían en el contexto creían que lo que estaba pasando en el año 70 era un paso final antes de la venida del Señor. Un comentarista nos dice que el gran incendio bajo Nerón fue considerado por algunos cristianos de la época como el comienzo del Apocalipsis. El comienzo del Apocalipsis predicho y la segunda venida de Cristo. En lugar de pensar que era algo que ocurriría en algún momento distante. Y quiero decirles, mis hermanos, en esta mañana que no era para menos. Quizás nosotros podemos ver con algo de superficialidad lo que pasó en el año 70, pero no era para menos lo que pasó en esa época, dentro del contexto. Se dice que la persecución y la crueldad de Nerón era tan despiadada que hizo un espectáculo de los cristianos. Se narra que los arrojaba a perros salvajes para ser asesinados, los crucificaba, o incluso los quemaba por la noche como lámparas para iluminar su palacio. Imagínense estar en esa época y sufrir esta clase de persecución. Entonces, dentro del contexto, los cristianos de la época pensaban que aquel evento que se estaba desarrollando era un paso antes de la segunda venida del Señor. Sin embargo, vemos que en el año 70 no hubo una segunda venida del Señor. Y sí acontecieron estos eventos catastróficos que tuvieron un cumplimiento literal de las palabras del Señor que se nos presentan en el Evangelio según Marcos capítulo 13.
Ahorita vamos a dar desarrollo para tener una comprensión más clara de lo que estamos hablando. Sin embargo, como les decía, vemos que hubo un cumplimiento de la profecía, pero no hubo una consumación total. No hubo una consumación total de la profecía. Se cumplió la destrucción del templo, pero aún no vino el Señor. Algunas personas toman de manera burlesca este hecho. Dicen, ¿por qué no ha venido su Señor? ¿Cuántos eventos catastróficos han surgido sobre la tierra y por qué aún no ha llegado el Señor? Y ya vamos a explicar eso en algunos minutos. La manera correcta de ver la profecía que hace el Señor es apoyándonos en esta especie de línea, donde vamos a ver que hay un cumplimiento contextual. También hay un cumplimiento futuro, donde veremos la consumación total de la profecía. Debemos de ubicar que hay un cumplimiento contextual y que la profecía tiene también un cumplimiento futuro. Pero todo esto para nosotros ocurre dentro del transcurso del tiempo. Sin embargo, recordemos que Dios no está dentro del tiempo. Dios ve el tiempo en presente. Entonces, desde la ascensión del Señor Jesucristo, estamos en los principios de dolores, en los últimos días. Y claro que debemos de meditar en la venida del Señor como si fuera a acontecer mañana, porque los tiempos delante del Señor están en presente. Yo no les puedo decir exactamente con números cuándo va a venir el Señor, solamente Dios lo sabe. Pero todos los tiempos delante del Señor están en presente. Así que puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser el próximo mes, o podemos morirnos y no venga Él. Pero recordemos que el tiempo delante de Dios está en presente. Él ve el pasado, el presente y el futuro en presente. Entonces la profecía tiene un cumplimiento dentro del contexto y vamos a ver una especie de ciclos donde se van a manifestar los principios de dolores, eventos catastróficos que parecen que son un paso final antes de la venida del Señor, pero hasta el momento no se ha cumplido la consumación total. Vemos, y ya les mencionaba en la predicación anterior, que el tema del final del mundo en muchas ocasiones se toma bajo especulación. Y podemos meditar en diversas épocas dentro de la historia donde las personas pensaron que efectivamente esos eventos por sí solos traerían el final de los tiempos. Y es lo que les digo aquí. Vamos a ver una repetición cíclica donde se nos presentan o se nos manifiestan los principios de dolores. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 7 y 8. Van a oír de guerras, van a oír de eventos catastróficos como terremotos, van a oír de hambrunas, de enfermedades. Dentro de la historia se han desarrollado todo este tipo de eventos donde las personas han pensado, han llegado a concluir, ya, hasta aquí es el fin, mañana viene Cristo o al rato, ¿verdad? Por ejemplo, quiero llevarlos a meditar en la peste negra, en el año 1347. Esta enfermedad se cree que era transmitida por la picadura de pulgas de ratas negras. Entonces a esta enfermedad se le denominó la peste negra debido a las manchas oscuras que producía en la piel, que eran producto de hemorragias internas. La gente vomitaba sangre y derramaba sangre constantemente y finalmente esta enfermedad traía la muerte. Se cree que esta enfermedad mató entre el 30 y el 50% de la población de Europa. Entonces, imagínense cuán
cuál gran impacto causó esta enfermedad dentro de su contexto, al punto de que la población pudo llegar a pensar, este es el fin. Pensar que ese evento catastrófico traería el fin por sí mismo. Pero dentro de la visión del Señor se nos dice que solo son los principios de dolores. No es aún el fin. O por ejemplo, meditemos en la Segunda Guerra Mundial, donde se estima que murieron alrededor de 62 y 78 millones de personas. No es un número pequeño de vidas que padecieron en medio de esa guerra. Y súmenle a ellos los que padecieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Verdad? Fueron eventos catastróficos, dolorosos dentro de la vida de este planeta, donde las personas llegaron a pensar, llegaron a especular que esa clase de eventos traerían el final por sí mismos. Pues imagínense solamente una persona que empieza a hacer una persecución del pueblo judío, hace hornos para quemar a esas personas, el holocausto judío, y luego se narra que incluso hacían jabón con esas personas. No sabemos cuánto es de ficción y cuánto es de verdad, pero se narra que la crueldad de Hitler era bastante. Entonces han ocurrido eventos dentro de la vida. Se han levantado hombres malos, hombres perversos, a los cuales las personas pudieron relacionar con el anticristo, ¿verdad? Eventos catastróficos, guerras catastróficas, donde las personas pudieron llegar a pensar que era el final de los tiempos. Pero como les digo, el Señor nos dice todas estas cosas en el versículo 7 y 8, ¿para qué? Para mencionarnos que aún no es el fin. Aún esas cosas aún no traerán el fin por sí mismas. Son solamente los principios de dolores. Las personas podrían creer, o nosotros pudiéramos creer, pensar que esto sería el fin de la historia. Sin embargo, recordemos lo siguiente: el fin de los tiempos es algo que Dios ha decretado. Es algo que Dios nos ha dicho cómo va a acontecer, de qué manera va a acontecer. Dios no se ha agradado en dejar las cosas a la especulación nuestra. Nosotros estamos en nuestro tiempo escuchando de guerras, ¿verdad? Se habla que incluso pudiera acontecer una tercera guerra mundial y con eso ya se acabaría la vida en el planeta. ¿Pero qué creen? Así no va a ser el fin de este mundo. El Señor ha decretado cómo va a ser el fin de este mundo. Y ese tipo de cosas son solamente los principios de dolores. Son solamente los principios de dolores. No importa cuán horrendos y cuán atroces sean los sucesos que aún faltan por acontecer dentro de la historia, son solo los dolores de la labor. Dolores intensos, dolores desgarradores, que aparecen y desaparecen de manera continua, aumentan progresivamente en fuerza, cada vez se presentan con mayor frecuencia, pero son solamente dolores, aún no es el fin. En nuestros tiempos actualmente están ocurriendo algunas guerras, donde muchas personas están muriendo. Dios tenga misericordia de esas personas, de aquellos que están en guerra, pero aún no es el fin. Actualmente hay amenazas de guerra que incluso podrían involucrarnos a nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero aún no es el fin. Amén. Aún no es el fin. Vamos al versículo 8. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de estos eventos traerá el fin por sí
mismo. Son solamente señales. Hablábamos en el estudio de la paciencia de Dios que si el juicio de Dios es solamente un evento futuro, o lo podemos ver dentro de esta historia. Lo podemos ver dentro de esta historia. Lo podemos ver dentro de la historia. Todos estos eventos que acontecen y se desarrollan aquí en el pasaje, y cuando vamos al libro de Apocalipsis y vemos todo hasta la venida del Señor, vamos a ver una serie de eventos que se desarrollan como el juicio de Dios sobre la tierra, buscando llamar a los hombres a que se arrepientan, y constantemente se dice, y los hombres no se arrepintieron de sus obras. Todos estos eventos son dolorosos, son catastróficos, pero son solamente señales de juicio, instrumentos de la ira divina antes de que verdaderamente se derrame la ira divina por la eternidad sobre los pecadores. Todos estos eventos catastróficos no traerán el fin por sí mismos, son instrumentos de la ira divina. Son castigos de Dios por causa del pecado, pero aún se desarrollan como eventos misericordiosos. ¿Por qué razón? Porque aún no es la consumación del castigo sobre los hombres. Son castigos para llamar a los hombres al arrepentimiento. Instrumentos de su ira. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? El hombre escucha de enfermedades. Actualmente tuvimos una enfermedad donde murieron muchas personas. ¿Y qué hace el hombre? No se arrepiente, se envanece. La manera correcta de considerar los tiempos, el tiempo que nos ha sido dado, es ver el tiempo como una dádiva de Dios. Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado vida y nos ha puesto en el tiempo, dándonos el tiempo de vida como un regalo, una dádiva para nosotros. ¿Qué? Creer en su amado Hijo, conocerle a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en este día aquí con vida. Dios nos ha dado vida con ese propósito, que conozcamos a su amado Hijo y no recibamos la condenación eterna. ¿Cómo ves tú todas esta serie de situaciones que pasan y que incluso nosotros podemos ver dentro del tiempo que hemos vivido? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, lo que aconteció con Katrina o con los terremotos de los cuales tú has sido testigo? ¿Lo ves simplemente como una catástrofe natural, deslindada de un creador que está juzgando a los hombres y que está trayendo juicio y que está alertando a los hombres de que lo que está por venir es aún peor de lo que pueda acontecer en esta vida? ¿Cómo consideras tú la vida? ¿La consideras desligada de Dios? Todos esos eventos y esas situaciones nos deben de llevar a nosotros a contemplar el poder de Dios. Son hechos y ejecutados por el poder de Dios. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y no nos condenemos por la eternidad. Les digo, mis hermanos, en esta mañana, nosotros que estamos gozando de vida, cada uno de los seres humanos que están gozando de vida en este día, la vida no se les dio o no les fue dada para que cada uno busque cómo crear su propia historia y ser próspero en este mundo, llenarse de riquezas materiales. No, con ese propósito no nos fue dado la vida. Hay un fin más noble y más glorioso y más grande detrás de la vida. Nosotros fuimos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres racionales, con entendimiento. Y Dios nos dotó de todas estas capacidades. ¿Para qué?
para que le conozcamos a Él. Para que nosotros le conozcamos a Él. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, Dios postergó el juicio y dio un día para derramar su ira. Ese es el día de la ira. Y ese día de la ira, como hablamos en el estudio de la paciencia de Dios, tendrá una consumación total en el futuro. ¿Cuándo será ese futuro? Dios lo sabe. Pero va a venir el día en que haya esa consumación total de la ira de Dios. Y donde la ira de Dios sea derramada sobre los hombres. Y déjenme les digo que todos estos eventos, lo que pasó en el contexto de la persecución de los romanos, la masacre y la crueldad de Nerón sobre el pueblo de Israel y los cristianos, la peste negra, la Segunda Guerra Mundial y todos estos eventos, las catástrofes naturales, todos estos eventos que veamos tan horrendos y que pensamos que traerán el fin por sí mismo, ninguno de ellos es tan temible ni se compara con el gran día que haya la consumación total, el día que la ira de Dios sea derramada sobre los pecadores. Apocalipsis, cuando nos narra sobre los jinetes, sobre las trompetas y sobre todas estas calamidades que ocurren sobre la tierra, notemos que todas esas cosas se desarrollan en una línea hasta que se nos presenta el final. Y en el final, ¿qué vemos en el final del libro de Apocalipsis? Lo que es verdaderamente temible. ¿Qué hacen los hombres en el Apocalipsis llegando a esta parte final? Buscan encontrar en la muerte el refugio, ¿verdad? Algunos se echan en el mar para ver si el mar puede esconderlos de la ira de Dios. Otros piden a las peñas que se despeñen sobre ellos y los aplasten las rocas para morir y así no sufrir la ira, y ni aún esas cosas los puede esconder de la ira de Dios y del Cordero, porque no hay nada tan temible dentro de esta vida que pueda compararse con el día de la ira de Dios. Incluso los demonios, veíamos en los evangelios, cuando ve esta legión de demonios al Señor Jesucristo, ¿qué le dicen al Señor? Has venido para condenarnos antes de tiempo, permítenos ir al hato de cerdos. Buscaban huir temerosos del Señor para que no fueran arrojados, no recibieran la ira de Dios. Es tan temible que los demonios tiemblan cuando piensan sobre ese día. Vemos que en el final de Apocalipsis el Señor arroja al diablo y arroja al falso profeta al infierno, y también a los infieles y a los demonios los arroja al infierno. Es un castigo tan temible que no se puede comparar con nada que se nos presente en esta vida. Por eso se denominan todas estas cosas solamente como principios de dolores, porque la consumación total y el verdadero temor y el verdadero castigo sobre esta vida será infligido por Dios mismo, por Dios mismo. Ninguno de estas cosas, de estos eventos traerá el fin por sí mismo. Será Dios quien traerá la consumación de los tiempos y el castigo final, la ira eterna en el infierno. Entonces la manera correcta de ver este tiempo, el tiempo que tenemos de vida, es observarlo como una dádiva de Dios. Una dádiva de Dios, ¿por qué razón? Dios nos ha dado el tiempo para que nosotros creamos en la promesa que hizo. La promesa que vemos desde el principio del tiempo. La promesa que vemos desde Génesis. Dios nos ha dado el tiempo prometiendo un nuevo día. Un nuevo día para nosotros tener paz con Él y ser reconciliados con Él. ¿Cómo? Por medio de la promesa. Por medio de la promesa de un Salvador. Un Salvador que es entregado como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados
y como la consumación de la ira de Dios por nuestros pecados. Ese es Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras de Cristo cuando está en la cruz? ¿Qué recuerdan de lo que Cristo menciona cuando está en la cruz? Antes de expirar con el último aliento de su fuerza, ¿qué dice? Consumado es. ¿Qué es consumado? O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Imagínense, el Señor Jesucristo pendiendo de una cruz y dice, básicamente, he cumplido lo que había sido acordado sobre mí, lo que vemos en los Salmos, así como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Cristo es la consumación por nuestros pecados. El Cristo es el que consuma la ira de Dios y nos libra de ese día venidero de la ira de Dios. Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. A mí me asombra ver Apocalipsis capítulo 4, donde vemos al Cordero y al León. ¿Y cuál es la visión de Juan? Que ve al trono de Dios y delante del trono de Dios está un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir un cordero que fue sacrificado, que fue entregado para hacer holocausto delante de Dios. Y ese cordero es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que fue entregado para creer, para lograr, para hacer, para cumplir una consumación total y dar salvación al pueblo. Y entonces Juan está ahí y ve al cordero inmolado delante del trono de Dios y se voltea y vuelve a mirar y ya no ve un cordero, ve al león, el león de la tribu de Judá. Entonces nosotros, hermanos, los creyentes, se nos dice que todos estos eventos son solamente los principios de dolores. Aún no ha llegado el final. El final será Dios derramando su ira sobre esta tierra. Pero nosotros esperamos un final distinto, los que creemos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios por nuestros pecados ya ha sido satisfecha. Alguien la ha recibido en nuestro lugar, y ese que la recibió en nuestro lugar es Jesucristo, quien ofreció una perfecta redención en la cruz por nuestros pecados, quien recibió y fue derramada sobre él la ira de Dios sobre Cristo, para satisfacerla y librarnos de ese evento venidero. Hay personas que piensan en el cristianismo como solo una religión, como una forma de ver la vida. Entonces hay una especie de árbol donde hay distintas ramas, y esas ramas podemos ver cada una de las religiones, y el cristianismo es solamente una de esas ramas. Así es el cristianismo para algunas personas, una forma de ver la vida. Pero hermanos, el cristianismo no es así. Lo que siempre vemos en las Escrituras, el Evangelio no es de hombres, el Evangelio es de Dios. Es el mensaje de Dios para la salvación de los hombres. El cristianismo tiene un mensaje totalmente distinto al de las otras religiones. En el cristianismo vemos al Dios verdadero, el Dios creador, que es un Dios santo, que es un Dios bueno, que odia el pecado, ¿verdad? Vemos que nosotros somos pecadores por naturaleza y que nos oponemos y nos rebelamos en contra de ese Dios, pero que ese Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado un Salvador, nos ha dado un Redentor, y que si creemos en ese Salvador, en ese Redentor, nosotros somos puestos a paz con Él y no sufriremos el juicio de Dios. No es solamente una manera de ver la vida, es el mensaje de Dios. Lo creas o no, ese es tu problema y es tu responsabilidad. Ese es el mensaje de Dios. Dios no te pregunta si te gusta o no, si estás de acuerdo o no.
Ese es el mensaje de Dios, y bajo ese evangelio Dios juzgará a las personas, Dios juzgará a los hombres. ¿Cuál es el mensaje de esta vida? Vive en el ahora y no te preocupes por el mañana. Todo el modelo de la sociedad está enfocado, está limitado bajo estas cadenas de materialismo y de placeres, donde te dice vive el ahora y no te preocupes por el mañana. Niegan que haya algo más del mundo físico, niegan que haya un infierno, niegan que haya un cielo. Y contra todo ese sistema, el sistema del mundo, nosotros los cristianos tenemos el evangelio de Dios, un mensaje que es contracultura, que es contra todo lo que nos presenta esta vida. Esta vida te presenta que un carro te va a hacer feliz, un carro no te va a hacer feliz. Te presenta que una mujer te va a hacer feliz, una mujer no te va a hacer feliz. Te presenta que una casa te va a hacer feliz, una casa no te va a hacer feliz. Te presenta que vayas adquiriendo bienes materiales, vayas complaciendo tus deseos, tus vanos deseos, y que vas a hacer de esa manera, vas a a crecer, vas a realizarte. Ese es el mensaje de esta vida. Y es eso, ¿verdad? Porque vemos estos juicios de Dios dentro de la vida. Si fuera verdad esa filosofía de que esta vida fue creada para que nosotros encontráramos la realización en los bienes materiales, ¿por qué los bienes materiales son pasajeros? ¿Por qué se corrompen y se deshacen? Es un mensaje que va en contra del mismo sentido de la vida, el que nos presenta el materialismo de este mundo. Pero el evangelio de Dios, ¿qué nos dice? A ver, explíqueme por medio del materialismo por qué morimos o por qué nacemos. Ninguna de las filosofías de este mundo puede explicar el verdadero sentido de esta vida. Lo único que nos presenta por qué razón hemos venido al mundo, por qué razón morimos, con qué propósito nos ha sido la vida y qué nos espera después de la muerte, es el evangelio de Dios, las sagradas escrituras. Vemos los testimonios de Dios en esta vida. ¿Por qué existe la muerte? Porque Dios prometió que si el hombre transgredía su mandamiento iba a morir, y desde ese día los hombres morimos. Entonces, ¿tú piensas creer en el mensaje de esta vida? ¿En alguna de esas religiones huecas y vacías, o en alguna de esas filosofías necias? Yo no te pido que me creas en mis palabras, yo te pido que vayas todas las escrituras, hables con Dios y que Dios ponga sus palabras en tu mente y en tu corazón y te lleve a entender estas cosas. Entonces el mundo niega más allá, que no hay nada más allá del mundo físico, no hay infierno, no hay cielo, pero nosotros tenemos el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. ¿Qué nos pide el evangelio? ¿Nos pide nuestros bienes? ¿Nos pide nuestro dinero? No, nos pide que nos humillemos delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos la santidad de Dios y despojados de toda falsa justicia, creamos en su amado Hijo como el regalo para limpiar nuestros pecados y para presentarnos justos delante de Dios. Ese es el evangelio de Dios. Que los hombres nos humillemos, reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos la santidad de Dios y, amenazados por la santidad de Dios, vayamos a Jesucristo y nos refugiemos en Él como el perfecto sacrificio por nuestros pecados, como nuestro Salvador. Entonces, el mundo dice que todas estas cosas que han acontecido son casualidades y son productos de la naturaleza, fenómenos naturales. Pues yo en la naturaleza no puedo encontrar que hay una destrucción del templo en el año 70. Pero Cristo sí dice
El templo va a ser destruido en el año 70. Y va a ser levantado un nuevo templo donde se van a reunir los verdaderos adoradores. Y ese es el templo de mi cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. En la naturaleza no puedo encontrar la predicción de todas estas cosas, guerras, catástrofes, todo. Pero Cristo nos dice, todo esto va a acontecer. Pero aún no es el fin. Son principios de dolores de parto. Y hermanos, ¿qué debemos de meditar acerca de estos versículos? Van a haber muchos eventos, quizás nosotros nos toque pasar por eventos dolorosos y catastróficos, persecuciones, guerras, pero conozcamos esto. Estas situaciones no son el fin por sí mismo, son dolores de parto. Y el Señor da a conocer esto a sus discípulos y da a conocer esto a nosotros. ¿Por qué razón? Para que nuestra fe no mengue. Para que nuestra fe no mengue. Nuestro Señor nos dice acerca de estas cosas, nos advierte de estas cosas para que no nos vayamos extraviados por las mentiras y las ideas que va a proporcionarnos el mundo, tratar de desviar nuestra fe. ¿Por qué el Señor les dice estas cosas a sus discípulos? Imagínense a Pablo, imagínense a Pedro, ver a sus hermanos siendo arrojados a perros salvajes para ser despedazados. A bestias salvajes siendo crucificados, siendo lámparas humanas para alumbrar el palacio de Nerón. ¿Por qué el Señor les advierte de estas cosas? ¿Saben por qué razón? Porque la fe en Cristo, el Evangelio en Cristo, es la verdadera y única compañera para la tribulación. Esa es la única compañera para que va a estar con nosotros en medio de la tribulación, la fe en Cristo. Entonces, mis hermanos, meditemos en lo siguiente. En primer lugar, el final de los tiempos lo traerá el Rey de Gloria, es decir, Cristo mismo. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, 20, 21. El final de los tiempos lo traerá el Rey de la Gloria, Cristo mismo, el cual vendrá a salvarnos a nosotros, su pueblo. Ninguno de los eventos pasados y futuros serán tan espantosos y dolorosos para los incrédulos como ese día. No seas tú hallado como enemigo de Dios en aquel día. Será un día, un evento tan temible como el cual nunca se ha visto sobre la tierra. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, será un día glorioso. Proverbios 1, 24, 29 dice de la siguiente manera: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechases todo mi consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando a vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamará y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Amén. Amén. Amigo, medita por favor. No seas hallado así en aquel día de la ira, buscando un refugio en tus ídolos, buscando un refugio en tus esperanzas y todos ellos te abandonen. Y que en el día de que tengas que rendir cuentas delante del santo tribunal de Dios y de su Cordero, estés ahí
temblando y lamentándote, pronto para ser arrojado a sufrir el juicio y la ira por la eternidad. No seas hallado así en aquel día. ¿Qué nos llama la palabra de Dios? Que escuches la sabiduría de Dios. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere nada de ti, solamente que te humilles delante de Él, creas en su amado Hijo y te arrepientas de tus pecados. Dios se agrada en verdaderos adoradores, no en adoradores de diablos. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Amén. Amén. En segundo lugar, a nosotros, la palabra de Dios nos llama a no alarmarnos como lo hace el mundo, preocupándonos. Para ellos todas estas cosas que vemos que acontecen, los principios de dolores, para ellos implica, es como si fuera el fin. Para ellos el fin es la pérdida de sus bienes, la pérdida de riquezas, la pérdida de poder. Y por eso se alarman por las guerras, la caída de la bolsa, las catástrofes. Pero para nosotros los cristianos, todas estas cosas son el comienzo de una nueva vida llena de gloria, paz y plenitud. A ver, ¿qué es lo que yo les estoy endulzando los oídos bajo un mensaje diciéndoles van a venir estas cosas y pues siéntanse bien porque va a venir algo mejor? No, es lo que dice el Señor mismo. ¿Por qué el Señor les dice estas palabras a sus discípulos? Va a haber catástrofes, va a haber guerras, pero aún no es el fin. ¿Por qué les dice el Señor Jesucristo estas palabras a sus discípulos? Con este propósito, para que mediten que todas estas cosas para el pueblo de Dios es el comienzo de una nueva vida llena de gloria, paz y plenitud. ¿Qué vemos en Apocalipsis 21? ¿Qué vemos en la parte final de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis? Que viene el Señor, se reúne con su pueblo, los lleva a una nueva tierra, una nueva creación, y se deleitan delante de su gloria adorándole a Él. Después de toda la tribulación, de todos los dolores y del juicio sobre el mundo, el Señor cumple su promesa y toma a su pueblo. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, una vida llena de gloria, paz y plenitud. Eso es lo que nos espera a nosotros, el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro y el rico? ¿Qué pasó con Lázaro y el rico? El rico había quedado enredado entre la filosofía materialista de esta vida. Creía que su vida, el propósito de la vida, era llenarse de bienes materiales y enriquecerse. Y proceder de manera dura, áspera, soberbia hacia su prójimo. Y entonces vemos a Lázaro, un mendigo, un pobre, ¿verdad? Que su pobreza era tan grande al punto que tenía que comer como perro de las migajas de las mesas, de las migajas que caían de las mesas de las personas. Y entonces, ¿qué vemos en Lázaro y el rico? Que el rico tuvo lo suyo en esta vida, pero Lázaro tenía una recompensa puesta en los cielos. ¿Por qué? ¿Porque era pobre? No. Recordemos que el que está ilustrando la parábola o el escenario entre Lázaro y el rico es el Señor Jesucristo. Porque Lázaro había creído en la promesa de Dios y su esperanza estaba puesta en los cielos. Cuán grande era la pobreza, él había como perro y comía de las migajas del piso, pero su recompensa era grande en los cielos. Y entonces vemos esa imagen celestial donde está Lázaro regocijándose con Abraham en el reino de Dios, y miran al rico
en el infierno, sufriendo y lamentándose por haber puesto su esperanza en esta vida. Hermanos, la bendición no está en las riquezas. La bendición no está en nada que nos prometa esta vida. La verdadera bendición está en el Señor. Amén. Amén. Vivamos de acuerdo como el Señor nos ha llamado. ¿Qué quiere decir esto, que vivamos de acuerdo como el Señor nos ha llamado? Si el Señor nos ha dado bienes, usémoslo para la gloria de Dios. Si el Señor te ha dado 10 talentos, úsalos para la gloria de Dios. Si te ha dado 4 talentos, úsalos para la gloria de Dios. Si te ha dado un talento, úsalo para la gloria de Dios. Como el Señor nos haya llamado, vivamos para la gloria de Dios, firmes y adelante, con los ojos puestos en Jesús. Recordemos que esta carrera no es un sprint, es un maratón. Aquí no gana el que corre más rápido, sino el que persevera hasta el final. Por eso dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el final será salvo. La vida cristiana no es legalismo, la vida cristiana no es austeridad, la vida cristiana no es prosperidad. La vida cristiana es vivir una vida sirviendo al Señor y morir esa vida sirviendo en el Señor, mientras nosotros perseveramos hasta el final caminando con Jesús. Esa es la vida cristiana. Dios hablándonos a nosotros por medio de su palabra, cambiándonos, exhortándonos, alentándonos. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Perseveremos hasta el final, hermanos. Y cuando el mundo venga con esas cosas, no nos alarmemos ni actuemos como ellos. Tenemos una esperanza más grande y certera. El mundo vive sin esperanza, no tiene certidumbre de lo que ha de venir. Nosotros sí tenemos esa certeza, que por la fe en Cristo hemos de estar en la gloria de nuestro Señor. Amén. En tercer lugar, cuídense de las falsas doctrinas. El final de los tiempos será traído por Dios. El final de los tiempos es: los hombres van a estar delante del tribunal del Señor y rendir cuentas por cada una de sus faltas. Ese es el final de los tiempos. Las personas, esta sociedad busca borrar las realidades eternas, busca redefinir la historia y colocarle otro sentido, un sentido relativista. Es decir, relativista, la historia no tiene un propósito y no tiene un sentido. Esa es la historia para el mundo. Esa es la historia para el mundo. La historia delante de Dios, Dios está cumpliendo sus propósitos dentro de la historia. Pero el mundo quita las realidades eternas. ¿Por qué razón? Porque no quieren ser acusados por el juicio de Dios. Y hay muchos testimonios de juicio, ya lo hemos visto, hay muchos testimonios de juicio. ¿Ustedes creen que la peste negra fue casualidad? ¿Ustedes creen que el COVID y cada una de las cosas son casualidad? No. Es Dios trayendo juicio sobre la tierra. Pero los hombres le quieren quitar el sentido, atribuyen todas esas cosas a la casualidad. No quieren ser acusados en sus conciencias por temor del juicio. Yo creo que cada uno de nosotros que tenga conciencia es acusado y redarguido por su conciencia. La misma conciencia nos alerta que esas cosas son parte del juicio de Dios, del castigo por el pecado en este mundo. No quitemos ese sentido real que Dios ha colocado dentro de la historia. Él manifiesta su poder con el propósito de llevarnos a verle a Él y arrepentirnos de nuestras malas obras.
Los hombres hoy en día son como Faraón. Vinieron muchas plagas sobre Egipto, y ¿qué hacía Faraón? Como que se arrepentía falsamente y volvía y procedía con arrogancia. No procedamos con arrogancia, humillémonos delante de Dios. No creamos en las falsas doctrinas de esta vida, que busca quitarle el sentido y redefinir la historia. Los maestros de esta vida, las grandes mentes de esta vida, los líderes de esta vida, están enceguecidos por el pecado y guían a las personas, a los pecadores, bajo la misma condenación. Pero no, hermanos, y no, amigos, compañeros, tenemos la palabra de Dios. Usémosla, vayamos a ella para cuidarnos de las mentiras del diablo. Confiemos en la promesa de nuestro Señor. Prediquemos su evangelio. Yo en esta mañana no les pido que me crean a mí, les pido que vayan a la palabra de Dios y comparen lo que estamos enseñando en este día, y que vayan a la palabra de Dios y que sea la misma palabra de Dios la que traiga convencimiento y redarguye sus almas. Eso es lo que les pedimos. La promesa para el creyente es que al final de este mundo es el comienzo de una vida gloriosa al lado de Jesús, de nuestro Salvador Jesús. De manera que busquemos vivir en santidad, honrando su nombre. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración final. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor nuestro, por esta tu palabra que hemos podido estudiar en esta mañana. Tú nos hablas sobre una serie de acontecimientos que vemos que se han desarrollado en la historia y que aún están por desarrollarse, y que aun cuán temibles y cuán gran catástrofe puedan traer todos ellos, ninguno de ellos es el fin por sí mismo, porque el fin de este mundo, el fin de este tiempo, tú lo has establecido, y serás tú, el glorioso Dios, quien traiga el fin del mundo presente. Pero también con ese fin traerás un nuevo mundo, un reino donde nosotros viviremos a tu lado por la fe en Cristo, y nos gozaremos y nos deleitaremos en ti. Señor, ayúdanos a abrazarnos de esta promesa. Ayúdanos fortaleciéndonos, ayuda levantando las manos caídas, ayúdanos con el ánimo, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a poner nuestros ojos en esa esperanza eterna, a beber de esta agua que tú nos das para quitar la sed en este peregrinaje. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Te ruego que tú bendigas a tu pueblo en esta mañana, que nos llenes de certidumbre de esta promesa, que nos ayudes a interpretar de manera correcta los tiempos, y que guardes a tu iglesia de los engaños del diablo. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.